los flujos de carga. Una de las primeras problemáticas que se vieron en los sistemas de potencia era cómo prever en un sistema enmallado, sobre todo enmallado, por dónde se iban las distintas corrientes, la potencia. En sistemas, digamos, radiales era relativamente fácil saber que la potencia que estuviera en la entrada era la suma de las pérdidas más la potencia de la carga. Pero a la medida en que los sistemas se fueron complicando, en los años 60, que ya empezaron a desmayarse, ya era muy difícil. Yo tuve la fortuna, y creo que eso lo desbarataron porque yo insistí mucho en que lo dejáramos para un museo, en la Bolivariana, que la General Electric nos regaló a la universidad, o le regaló en esa época, yo no estaba en la universidad, un par de gabinetes, uno para relés de protección y coordinación de relés de protección, y el otro era para flujo de carga. Entonces, lo que uno hacía en esa época, increíblemente, era que las impedancias las reemplazaba por resistencias de las líneas. Entonces calculaba la X, pero ponía una R. Y ahí más o menos veía por dónde iban las potencias. Obviamente, de una manera extremadamente chambona, porque pues no había cómo ponerle ángulo a la fuente. Entonces era un tema de repartición de corrientes por un circuito sencillo en impedancias en paralelo y en serie. Yo les he advertido que la potencia activa fundamentalmente depende del ángulo de los voltajes. Y si no se podía simular el ángulo de los voltajes, lo que daba ahí era pura poesía. Pura poesía, que era válida en las líneas que estuvieran en paralelo. Porque la línea en paralelo, la que tuviera el doble de impedancia, pues iba a tener una tercera parte de la potencia de la otra. Entonces era pues un paralelaje entre dos resistencias, habría sido igual para un paralelaje entre dos líneas. Pero cuando ya se trata de nodos que tienen cada uno voltajes distintos y ángulos distintos, pretender con resistencias calcular eso era pues una pretensión absolutamente loca y eso no iba a dar nada parecido a la realidad. No obstante, era lo que había. Y así se hacían los flujos de carga. No había cómo porque teníamos escasamente reglas de cálculo. No habían calculadoras en los años 60. Entonces todo era a punta de regla de cálculo. Recuerdo que cuando yo entré a la universidad en 1975, que entré a la universidad primer semestre, había un computador que tenía la Bolivariana, un IBM 1130, que también tenían en la Nacional había un 1130. El DANE tenía otro computador 1130 y tenía computador 1130 la Gobernación de Antioquia. Para de contar, esos eran los 4 computadores que habían en Medellín. Eso era la historia de los computadores. Un computador súper complejo que tenía una memoria principal de 60K. Esa era la memoria, 60K. O sea, ni para un LED hoy en día. Pero esa era la memoria del computador y ocupaba prácticamente 2 piezas. Entonces era un reto gigante correr un programa. Nosotros hacíamos pequeños programas en el computador, ya cuando yo estuve en un séptimo semestre, octavo semestre, nos permitían programar con el computador que era con tarjetas. Iba uno a una máquina a escribir gigante y escribía las instrucciones y ella perforaba las tarjetas y esas tarjetas con esos huequitos eran leídos por un sistema electromecánico supremamente complejo y en esa lectura le interpretaba la instrucción y la ejecutaba. Mi tesis de grado, que tenía 3000 instrucciones, eso tenía mi tesis de grado, estamos hablando de 1980, demoraba toda la noche corriendo en el computador. Toda una noche para correr míseras 3000 instrucciones. Era una enorme dificultad. Y imagínense ustedes hacer un flujo de carga. En esa época, pues lo hacíamos nosotros con regla de cálculo para 3 nodos en un examen, que perfectamente un examen de sistemas de potencia duraba 8 o 9 horas, ¿cierto? Porque había que hacer todos los cálculos a punta de regla de cálculo. Nos dejaban ir a la cafetería a almorzar cuando estamos renegridos del hambre y siga haciendo iteraciones por un método vomitivo que no vamos a ver aquí, gracias a Dios, que se llama el método de Gauss-Seidel,
que eso ya no aplica para los flujos de carga, hace rato fue superado. Están los libros, porque en los libros está todo, pero realmente ningún flujo de carga que yo conozco en el mundo con alguna seriedad funciona por el método de Gauss-Seidel. Entonces, por eso ni siquiera lo vamos a ver aquí. Eso es el inicio y es la historia de lo que ha sido el desarrollo del análisis de los sistemas de potencia. Uno todos los días se maravilla más de la bondad de la electricidad, de lo agradecida que es la electricidad. Y por eso hay tanta gente que hace chambonadas, que hace cosas mal hechas y de alguna manera funcionan. Y muchas veces la gente ni se da cuenta que eso está mal hecho, porque la electricidad es muy agradecida. Los políticos de la costa le daban a los barrios de invasión, en época de elecciones, un transformador de distribución, que hoy en día puede costar 5 millones de pesos, le entregaba eso por votos y los del barrio tenían que conseguir los postes, que vi transformadores parados en chasis de carros, y los aisladores era cualquier cosa aislaba, alguna cosa colgada, plástica, y el cable de 13.2 era alambre de púa. Cogían un alambre de púa y por ahí metían la corriente. Y todas esas familias se alimentaban de ahí. Y uno miraba esos arreglos y uno decía, la electricidad es muy agradecida, qué cosa tan brava. Aún así funciona, y funcionaba. Ni siquiera tenían cable de neutro, solo el cable de la fase, el transformador y una varilla para enterrar eso. Y ya era el retorno, era por el suelo. Eso era lo que hacían. Gravísimo todo el problema que se tenía en esas comunidades, pero funcionaba. Entonces imaginen ustedes que el desarrollo de estos algoritmos es un desarrollo de los años 70, cuando ya hay computadores. Entonces ya justificaba pues buscar un poquitico más cómo resolver. Y los primeros años, cuando yo estaba terminando la universidad, pues peleaban entre los distintos profesores de las universidades en lograr el mejor algoritmo para el flujo de cargas. Entonces, al principio empezaron usando Gauss-Seidel como método y después se pasaron al Newton-Raphson, que lo vamos a mirar aquí. Y por allá a finales de los años 80 ya la pelea se terminó, ya dejaron de pelear y ganó el Newton-Raphson, que es el método que hoy está generalizado en el mundo para el cálculo del flujo de carga. Y lo vamos a mirar aquí. Pero empezó primero un Newton-Raphson completo, luego un Newton-Raphson desacoplado, que vamos a mirar, y al final terminamos con el Newton-Raphson desacoplado rápido, que es el método que tenemos ahora. La IEEE en esa época diseñó un circuito de 14 nodos, y quienes quisieran ensayar nuevos algoritmos, pues la idea era que hicieran en los 14 nodos un algoritmo que resolviera de manera más expedita en número de operaciones ese sistema de 14 nodos. Hace muchos años ya no veo ningún profesor que se meta todavía a ver si le encuentran algoritmos que optimicen el que ya se encontró desde esa época, que es el Newton-Raphson, y que es el que usan prácticamente todos los flujos de carga que yo conozco en el mundo comerciales, funcionan por el método Newton-Raphson. Ya como que pararon. Yo estoy seguro que en un futuro alguien va a encontrar un método más eficiente que el Newton-Raphson. Estoy absolutamente seguro de eso. Solo que hoy, dadas las velocidades de los computadores, donde un flujo de carga se corre para 4.000 nodos en una fracción de un segundo, pues la gente no ve mucha necesidad de usar el Newton-Raphson. Pero vamos a mirar que en el caso de la estabilidad, el Newton-Raphson no sirve. Entonces sí va a haber casos en los cuales seguramente en un futuro alguien va a encontrar un algoritmo que resuelva un problema que va a tener el Newton-Raphson, que se llama la convergencia. El Newton-Raphson converge si las tensiones están cercanas a 1 por unidad. Cuando el sistema tiene tensiones por debajo de 0.88, 0.85 por unidad, el Newton-Raphson tiene muchas dificultades para llegar a convergencia. Entonces, se han venido desarrollando métodos que ya no son para un flujo de cargas convencional, sino para prevenir
algo que vamos a estudiar aquí más adelante, que es la inestabilidad del voltaje. Vamos a mirar que como la ecuación de Newton-Raphson es cuadrática, tiene dos raíces. Por lo tanto, hay soluciones estables en cerca del 1 por unidad y en cerca del 0.4 al 0.5 por unidad. ¿Por qué el sistema de potencia busca la solución cerca del 1 por unidad? Porque la red de potencia se arranca con voltajes cercanos al voltaje nominal. Por eso es que, pues, hacemos un flujo de carga para una sola raíz y esa es la que funciona y la que se parece a la realidad. Es porque arrancamos el sistema por ahí. Pero si todo el sistema nuestro lo arrancáramos a 0.4, 0.5 por unidad del voltaje, también llegaríamos a una solución estacionaria, sin ningún problema. Una solución estable, estacionaria, perfecta. Pero en el sistema de potencia existen algunos fenómenos mediante los cuales el voltaje se puede caer por debajo de esos 0.6, 0.5 por unidad. Y eventualmente el sistema encuentre para ese sector de la red que se cayó momentáneamente por debajo de ese voltaje, encuentre una solución estacionaria. Y entonces vamos a encontrar un sistema totalmente loco, donde unos nodos van a estar con tensiones cercanas a 1 por unidad y otros nodos van a estar en tensiones cercanas a 0.4, 0.5 por unidad. Y ambos están en soluciones estables. Uno está en solución estable en una raíz y el otro está en la otra. Entonces, ¿qué sucede? Que el sistema se va a quedar permanentemente ahí. ¿Y qué va a suceder? Yo vengo advirtiendo desde la primera clase que el flujo de reactivos depende fundamentalmente de la diferencia de las magnitudes del voltaje. Entonces va a haber un gran flujo de reactivos desde los nodos que tienen tensiones cercanas al 1 por unidad hacia los nodos que tienen tensiones cercanas a 0.4, 0.5 por unidad. Y eso va a sobrecargar las líneas, va a sobrecargar los transformadores y como son soluciones estacionarias, eso no hay cómo pararlo, excepto cuando apague el sistema. O bien las protecciones actúan frente a esa sobrecarga de reactivos de los dispositivos del sistema, o manualmente hay que abrir el sistema, porque ambos nodos, todos esos nodos, están en solución estacionaria, factible, numéricamente factible. Entonces, se queda. Y ha pasado en el mundo, en algunos países, problemas de inestabilidad del voltaje, que han tenido que apagar gran parte del sistema para volver a rearrancar todo, que todas las tensiones estén cercanas al 1 por unidad. Entonces, eso existe. Hoy tenemos algunos investigadores que trabajan en inestabilidad del voltaje. Yo les he contado a ustedes que las universidades tienen sus especialidades. La Universidad de Antioquia, en la ingeniería eléctrica, es un poco más especialista en los temas de control, en los temas de electrónica y en los temas de industria. Es gente mucho más dedicada a eso, a la industria. La Universidad Nacional tiene la fortaleza en la alta tensión. La fortaleza de la Universidad Nacional es la alta tensión. Prueba de eso es que tienen una materia de sistemas de potencia que la dicta este pechito. De resto, cero con la potencia. Pero si usted va a la Universidad Pontificia Bolivariana, allá tienen énfasis en la potencia. Entonces allá tienen materias en las cuales desarrollan el tema de la estabilidad de la tensión. Porque ahí hay unos profesores que han hecho doctorado sobre ese tema. Entonces, en el fondo, las universidades van siguiendo las tendencias de los profesores. En la Universidad Nacional tenemos a Clara Rojo, que es la defensora de la alta tensión. En Bogotá tenemos a Pacho Amortegui, ¿sí? Y allá tenemos gente que está dedicada a la alta tensión y por eso la especialidad de la universidad se va hacia la alta tensión. Y usted tiene fenómenos transitorios, laboratorio de alta tensión, todo está enfocado allá porque ahí están los profesores haciendo ese énfasis. En la Universidad de Antioquia hay profesores con doctorados en controles y cosas en controles, entonces ellos jalan a sus alumnos hacia los controles y hacia eso. Y en la bolivariana hay varios doctorados en sistemas de potencia en Alemania, entonces ellos empujan hacia todo eso que estudiaron allá.
Entonces, eso es un énfasis que tienen. Infortunadamente para ustedes, lo único que tienen en potencia soy yo. Entonces, eso es lo que tienen que aprender. En flujos de carga, entonces, existen fenómenos que aquí no vamos a profundizar, como ese que conceptualmente les digo en qué consiste, pero que lleva a que tocan programas especializados que manejan ambas raíces, que ya no son el Newton-Raphson, para poder encontrar soluciones a ecuaciones no lineales como esas, en soluciones donde ambas posibilidades de raíces se dan. Eso tiene todo un desarrollo matemático. En Colombia jamás hemos tenido un solo fenómeno de inestabilidad de la tensión. En realidad la inestabilidad de la tensión es un fenómeno raro en el mundo, pero dados los efectos que tiene, pues hay que estudiarlos. Por ejemplo, nosotros sabemos que si existe una tormenta solar de suficiente magnitud, como las que se han detectado hace unas centenas de años, incluso en los años 50, tormentas solares que con las cuentas que hoy están haciendo, harían fallar los aislamientos, les meterían unas sobretensiones a los aislamientos que harían fallar muchas de las líneas. Y ante una fuerte tormenta solar podríamos tener un blackout nacional, apagarse Colombia, porque muchas líneas, una vez entren esas radiaciones, pueden generar sobretensiones, esas radiaciones en la línea de transmisión. Eso nunca se ha presentado, jamás se ha presentado, pero sabemos que es factible que se presente, que eso puede acabar con un poconón de satélites, que hoy tenemos más de 3.000 satélites orbitando la Tierra, y una tormenta de esas puede inutilizar la mitad de esos satélites. Y eso significaría un golpe en las comunicaciones, en el Internet, un golpe tipo coronavirus, tenaz. ¿Y qué tienen que hacer? Prepararse para eso. ¿No ha pasado? No, no ha pasado. Pero la historia muestra que puede pasar. Y así como nosotros no nos preparamos para el coronavirus, pero ya después de que salgamos de coronavirus, ustedes se darán cuenta que todos los gobiernos del mundo van a meter mucha plata en que no nos vuelva a pasar esto. Y esto pasa cada 100 años, poco menos, pero digamos, tan fuerte como la fiebre española, que fue la última que nos apretó a todos. Han pasado exactamente 100 años, pues no nos va a volver a pasar, porque de aquí al otro ya nosotros el riesgo se materializó y nos vamos a tener que cuidar contra esa, contra esa eventualidad, contra esa eventualidad. Entonces, lo que se va a resolver es algo que puede suceder con una probabilidad relativamente muy baja. Y por eso, a pesar de que la inestabilidad de la atención no ha pasado nunca en Colombia, ni recuerdo que ha pasado en América, sí tenemos casos en Suecia y otros países de Europa donde se ha presentado inestabilidad de la atención una vez cada 20 o 30 años, pero sí ha presentado. Entonces tenemos que estudiar ese fenómeno para prevenir, para saber, porque hoy en día eso se puede controlar con los controles. O sea, los controles de los reactivos nos pueden ayudar muchísimo en controlar el tema de la inestabilidad de la atención. Y por eso entonces hay gente dedicada a estudiar inestabilidad de la atención. La inestabilidad de la potencia activa, que es la otra, que es la que está relacionada con la frecuencia, esa sí nos pasa con mucha frecuencia. En Colombia tuvimos hace 12 años el último gran apagón nacional. Tuvimos hace 12 años el último apagón. Y en promedio, los países tienen un apagón cada 10 años. Vuelvo y les repito, señores, que no se me vayan a confundir pensando que entonces el año entrante hay apagón en Colombia. Estamos hablando del riesgo, no de que el fenómeno tenga memoria. Eso es lo que denominamos procesos markovianos, procesos carentes de memoria. La mayoría de los procesos de la física son markovianos. Uno de ellos, por ejemplo, son los blackouts. O sea, nadie tiene una memoria para acordarse que hace 12 años apagamos el país, como para decir, oiga, sí, no estamos pasando el promedio, hermano, alguien va a tener que hacer algo. No, en absoluto. Tenemos un riesgo que es 1 cada 10 años. Y el año entrante tendremos un riesgo que es 1 cada 10 años. Y el otro año tendremos un riesgo que es 1 cada 10 años, independientemente de cuántas veces ya haya presentado.
Lo que pasa es que si usted hace un análisis de la existencia de todos los sistemas de potencia del mundo, pues concluye que los países se apagan en promedio una vez cada 10 años. Eso no sigue ninguna ley de la física, es el caos. Pero finalmente la estadística nos permite sacar información del caos y concluir que ahí hay un riesgo. Y por eso nosotros vamos a estudiar la estabilidad. Entonces los flujos de carga consisten básicamente en resolver un problema que es la potencia activa. Esa es la que no importa. El reactivo después vamos a ver que eso lo podemos vencer un poquito más fácil, la potencia reactiva. Pero la potencia activa, que en el caso de un sistema que tuviera, digamos, dos nodos, que aquí tiene un nodo 1, aquí tiene un nodo 2 y aquí tiene una JX, pues nosotros ya descubrimos que esta era la magnitud del voltaje del nodo 1 por el nodo 1, 2 por el seno del ángulo entre los dos sobre X, suponiendo pues que este tiene un ángulo y este tiene 0 para el ejemplo que estoy haciendo. O sea, lo que estamos tratando de establecer aquí es cuánto es B1 y cuánto es B2. Es más, cuánto es delta. Todo esto es lo que queremos resolver en un flujo de carga. Si conozco los flujos de potencia, que en este caso son nodales, no son flujos entre líneas. Acuérdese que cuando había corrientes entre líneas y cosas entre líneas, nosotros aplicábamos la transformación de Cron porque eso es una información absolutamente trivial. Lo que yo sé del sistema lo puedo determinar si sé los voltajes de los nodos. Si sé los voltajes de los nodos, le calculo esa potencia. O sea, lo estoy poniendo simplemente por un ejemplo, para ilustrarles cómo dentro del sistema de potencia, como los voltajes son en realidad las magnitudes difíciles de encontrar, que queremos encontrar. Aquí aparece el tema cuadrático, la multiplicación de dos voltajes. Entonces aparece una ecuación de tipo cuadrática. Y las ecuaciones de tipo cuadrática se deben resolver con algoritmos de aproximación sucesiva. No se pueden despejar. O sea, no tenemos un algoritmo matemático que nos permita despejar B1 y B2. Entonces, en la práctica, ese es el problema al que nos vemos abocados, que en un nodo cualquiera del sistema de potencia hay una potencia que es igual al voltaje de ese nodo por la corriente inyectada a ese nodo, conjugada. Esa es la... Claro, ustedes de dónde está el 3 veces, acuerden que esto es por fase, esto es por unidad, luego multiplico por la potencia base que son los 100 MVA trifásicos, ahí me da trifásica. Es decir, la potencia, digamos, del sistema yo la voy a poner sin el 3, porque todo lo estoy trabajando por fase, pero acuérdense que las bases en las que yo trabajo son trifásicas. Cuando multiplique esta potencia por esa base me va a quedar trifásica. Entonces, no se me confundan mucho porque no tenga el 3, esto es por unidad. Entonces, la potencia por unidad que se inyecta en un nodo es igual al voltaje del nodo por la corriente del nodo, conjugada. Pero la potencia, a su vez, es la parte activa de esa potencia, más J veces la parte reactiva de esa potencia, que es igual a voltaje por la corriente conjugada. Entonces, si yo conjugo esta cosa, me da que potencia activa menos J Q sub I, le saqué el conjugado, es igual a B sub I conjugado por la corriente inyectada. ¿Y por qué hice eso? Porque es que la corriente inyectada que yo tengo, yo la conozco desde la matriz Gauss. Entonces recuerden que yo desde la matriz Gauss sé que la corriente que inyecto en un nodo, es igual a la sumatoria con J igual 1 hasta N de Y sub I, perdón, de la matriz Y sub I J mayúsculas por el voltaje de los nodos sub J. Eso ya lo sabemos de la matriz Gauss, donde acordémonos que ya habíamos definido que Y sub I J, perdón, Y sub I, Y sub I es la sumatoria de todas las Y sub I J chiquitas, ¿cierto? Para J, si se quiere K, pues para no enredar con subíndices, K igual 1 de Y sub I K. Sume todo lo que llegue a ese nodo, esa es la Y sub I. Y también sé que la Y sub I J, cuando J es diferente de I,
es igual a menos Y sub IJ. Ya nosotros sabemos eso. Esto ya lo tenemos claro, ya construimos la matriz de U, ya hicimos examen sobre eso, toda esta cosa. Esto es muy sencillo. La diagonal de la matriz de U es la suma de todas las admitancias que llegan al nodo. Y la fuera de la diagonal es el negativo de la admitancia entre los dos nodos. Si no hay nada entre los dos nodos, la admitancia es cero porque es el inverso de una impedancia infinita, es cero. Entonces, por eso decíamos que esa matriz estaba llena de ceros. O sea, que esto que estoy escribiendo es que la corriente que llega es la suma de todo lo que le llega al nodo. De ahí sacamos la matriz de Gauss. Esta es la ecuación de la matriz de Gauss, la que está aquí. Entonces, si yo reemplazo ahí, me da que la potencia que inyecta un nodo I para todo un I, que yo, más J, y este J, pues ya sabemos que es Q sub I, es igual a B sub I conjugado por la sumatoria, por eso fue que decidí conjugar, de Y sub IJ, B sub J, para J igual 1 hasta N. Ya tengo eso, y entonces conjugué. Entonces, ¿ahora qué tengo? Que la potencia activa que me va a entregar un nodo es la parte real de eso. Y la parte real de esto, entonces, es la parte real ¿de qué? Voy a meter ese B sub I por dentro. A mí me gusta meterlo por dentro. J igual 1 hasta N de B sub I por B sub J por Y sub I J B sub I, B sub J, Y sub I J. Eso es lo que yo tengo. O sea, pero como estos son fasores, entonces digo que es la parte real, y ya los voy a volver, de la sumatoria con J igual 1 hasta N, de magnitud de B sub I por magnitud de B sub J, por Y sub IJ, este es conjugado, Y sub IJ en magnitud por un ángulo, que es la suma de los ángulos. Ahí viene el ángulo delta J, el ángulo de la tensión J, menos delta I, porque es conjugado, más teta sub IJ, que es el ángulo que tiene la admitancia. Tiene magnitud y ángulo. Entonces me quedó una cosa como esta, y de aquí concluyo que la potencia activa que entre esto es la sumatoria con J igual 1 hasta N de B sub I por B sub J por Y sub IJ por el coseno de delta J menos delta I más teta sub IJ. Ahí concluí eso. También concluyo que Q sub I es menos, porque Q sub I le puso un signo menos, J igual 1 hasta N, de B sub I por B sub J por Y sub IJ en magnitud por el seno de delta J menos delta I más teta sub IJ. Estas dos ecuaciones hay que saberlas. Si no las saben de memoria, porque la memoria es muy engañosa, pues por lo menos sepan deducirlas, que es una bobada, pues esta deducción no tiene absolutamente nada raro para hacerla, pero uno puede aprendérsela. La potencia activa tiene que ver con el coseno, porque es la parte real. La potencia reactiva con el seno. ¿De qué ángulos? La resta del ángulo delta J menos delta I más la del ángulo más el ángulo de la matriz de Gauss. Y ya lo tengo. Y la Q es el negativo de eso. Pero estas son dos formulitas que en flujo de carga son la vida. ¿De qué depende? Y es más, si ustedes ven para dos nodos, P sub IJ es eso. B sub I, 1 sobre X es Y sub IJ. Y seno de delta es el seno del ángulo entre ellos, porque esto tiene 90 grados y por eso este coseno devuelve un seno. Pero finalmente, esta cosa que está aquí hace que yo pueda sacar esta misma fórmula para la potencia entre dos nodos. Esta misma fórmula es válida, esta misma. No la he cambiado, es la misma entre dos nodos. Voltaje de uno, voltaje del otro, y admitancia entre los dos con su ángulo y el ángulo de par entre los dos, que es la resta de los dos ángulos. Ahí tengo la potencia. Eso es exactamente igual. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en un flujo de carga? Que vamos a conocer P sub I, Q sub I. En la mayoría de los nodos vamos a conocer estos dos. ¿Qué potencia consume el nodo en Medellín? ¿Qué potencia consume en Envigado? ¿Qué potencia está inyectando la central San Carlos al sistema, tanto activos como reactivos? O sea, yo voy a conocer muchas cosas del sistema, pero lo que no sé es ni cuáles son los voltajes, las magnitudes de los voltajes de los nodos, ni cuáles son los ángulos. Eso es lo que yo le voy a pedir a flujo de carga.
Si yo sé esto que está aquí, dígame cuál ángulo hace eso y qué voltajes hace eso. Cuando este B sub I, B sub J son 3000 nodos. Cuando estas potencias son conocidas y estos ángulos son desconocidos. Ayúdeme a encontrarlo. O sea que esto ocurre para esos modelos de carga donde la potencia es constante. Porque miren que si yo conozco este nodo, yo no sé qué voltajes hay aquí. Es decir, yo me voy a devolver qué voltajes llevan a que Medellín a las 6 de la tarde consuma 350 megavatios. Entonces, de aquí yo tengo que decir, oiga, ¿qué voltaje tiene que haber en Medellín? ¿Qué voltaje tiene que haber en San Carlos? ¿Qué voltaje tiene que haber en Chivor? Si estas matrices Y, que yo las conozco todas porque son conocidas, pero estos ángulos son desconocidos, hágame variar estas magnitudes y estos ángulos de tal manera que se cumpla en todos los nodos las potencias que yo quiero tener. Eso se llama un flujo de cargas. Eso es lo que busca un flujo de cargas. Resolver una ecuación no lineal, donde las incógnitas van multiplicadas y tienen por dentro un poco de senos y cosenos. Entonces me complican el cálculo. Bueno, pero ¿qué tipos de nodos tiene el sistema? Tipos de nodos del sistema de potencia. ¿Qué tipos, frente al flujo de carga, qué tipo de nodos tiene el sistema? Entonces vamos a hacer esto. El sistema lo voy a clasificar básicamente en este tipo de nodos. Entonces aquí voy a decir, este es el nodo que tiene el sistema. Le voy a dar un nombre amplio. Voy a preguntar qué pasa con la potencia de ese nodo activa, con la potencia reactiva, con la magnitud del voltaje y qué pasa con el ángulo que tiene ese voltaje. Esas son las cosas que yo quiero decir. Entonces en esto voy a tener unos nodos muy importantes en la red que básicamente son de tres tipos. El primer nodo va a ser un nodo de carga. Lo vamos a llamar genéricamente más bien PQ, así se le llama. Pero el 99% de los nodos son de carga, de los nodos donde yo conozco la potencia activa y la reactiva, son nodos de carga o eventualmente son nodos de generación que superaron los límites de reactivos que puede entregar una máquina. Pero eso lo vemos luego. Los nodos de carga, ¿qué tienen de especial? Que yo les conozco el P o el Q, pero no sé cuál es la magnitud ni cuál es el ángulo. Eso es lo que yo tengo básicamente en los nodos de carga. P y Q, pero no conozco el ángulo. Después voy a tener nodos de generación, que se llaman PB. ¿Qué significa? Que conozco la potencia activa, conozco la magnitud del voltaje, pero no sé cuántos reactivos entrega ni qué ángulo tiene. Por eso son muy típicos de los generadores, porque el modo de control de los generadores más común que usamos nosotros es controlar la magnitud del voltaje. Eso es lo primero que yo le pido a una generación. Tengo un regulador de voltaje y mi meta es que no me supere un determinado nivel de voltaje. Por lo tanto, yo supongo que la magnitud del voltaje la conozco. Pero ¿cuál es el ángulo que él tiene en relación con el nodo de referencia del sistema? No lo sé. Mi flujo de carga me lo tiene que resolver. Pero observen que cada uno de estos nodos tiene dos cosas conocidas y dos cosas desconocidas. Aquí está, que conozco la potencia activa. ¿Por qué conozco la potencia activa? Porque la potencia activa la determina en la turbina. Nosotros ya lo vimos en el diagrama circular. Y demostramos que una máquina sincrónica entrega lo que le entreguen al eje, lo entrega afuera. Si eso no es igual, va a haber un desbalance y va a empezar a pendulear la máquina, se va a acelerar o se va a frenar el rotor, va a pasar alguna cosa que después estudiamos en estabilidad. Pero en un funcionamiento estacionario, estable del sistema, la potencia activa que le entregue la turbina al generador, él la tiene que entregar al sistema. ¿Por qué no puede entregar no más ni menos? Porque le está girando a 60 Hz. O sea, no es como un motor de inducción que en función de la velocidad, o sea, el deslizamiento, el motor consume más, consume menos y está funcionando como generador, entrega más o entrega menos. En una máquina sincrónica, la potencia la determina el eje, nadie más, la potencia activa. El agua que golpea a la turbina y que se vuelve potencia activa eléctrica. Y si hay desbalance en eso, olvídese que la velocidad no va a mantener. Y después
vamos a llamar un nodo flotante. El nodo flotante, los gringos lo llaman un nodo slack, es un nodo de cierre. ¿Cuál es el objetivo del nodo flotante? Primero, que sea una referencia de 0 grados. Entonces ese va a ser la referencia con respecto a la que todo el mundo va a medir los ángulos. Ese nodo no tiene ninguna importancia en la referencia, porque ya sabemos que el flujo de las potencias que ocurren en los diferentes elementos del sistema de potencia se dan por la diferencia relativa entre los ángulos. Ya arrancamos mostrando en una línea. Fluye la relativa entre los ángulos que tengan entre sí una admitancia o una impedancia. Por lo tanto, que yo escoja una referencia u otra no va a ser determinante. Ahorita voy a explicar por qué sí tiene alguna importancia. Pero no es determinante, porque igual lo que importa es la diferencia relativa de los ángulos entre ellos. Obsérvenlo en la misma fórmula. Mire, es delta J menos delta I. O sea, es el ángulo relativo entre los nodos lo que importa. No que delta J esté leído contra una referencia y delta I contra la misma referencia. O sea, estos ángulos que están aquí son medidos contra una referencia, pero al restarlo, la referencia se pierde. Entonces, no van a depender de cuál es la referencia. La referencia puede ser cualquier nodo, en teoría. ¿Y qué otra cosa vamos a conocer de ese nodo? Por ser un nodo de generación, también le vamos a conocer la magnitud del voltaje. Pero, ¿qué sucede? Vamos a dejar abierto el P y el Q. ¿Por qué vamos a dejar abierto el P y el Q? A pesar de que es un nodo de generación del cual seguramente sabemos cuánto es su generación. Es porque, como solo al final del flujo de carga, yo voy a poder determinar las pérdidas activas, que son las que importan aquí, que son el calentamiento de los cables, el calentamiento de los transformadores. Yo no puedo calcular eso hasta que sepa todos estos ángulos y todas estas magnitudes. Ahí voy a poder calcular la corriente entre ellos, que no quiso salir, me pegó. Mira, está como medio pegadito el software. Vamos a darle paciencia. Me puse a moverme y lo que hice fue complicarme la vida. Vamos a ver si me dejo quieto. Quería volverles a mostrar la ecuación de los dos nodos donde veía la potencia. Si yo en esa X hubiera puesto una R en serie, pues resulta que esa R consumiría I al cuadrado por R. Pero la corriente I es el resultado de la resta de los dos voltajes sobre la impedancia del circuito. Por lo tanto, pues si esto hubiera tenido una R aquí, yo hasta no conocer B1 y B2 no sabría cuánta potencia consume esa resistencia. Por lo tanto, esto que es una pérdida no la puedo evaluar hasta cerrar el flujo. Y por eso yo cierro el flujo, y cuando cierro el flujo, como la energía se tiene que mantener, entonces yo le asigno a este nodo, porque todas las potencias generadas y consumidas, más las pérdidas que no están aquí, tienen que ser iguales. Al final yo voy a decir que este flujo de carga, este señor tiene la potencia de generación que haya tenido, más las pérdidas que queden faltando en la red, se las asigno a él. Entonces esto va a obligar a que yo tenga cierto criterio para seleccionar este nodo de referencia. Entonces, ¿cuáles son esos criterios para seleccionar el nodo de referencia, que va a ser muy importante en el sistema? El nodo flotante del sistema. Van a tener estas referencias. Uno, debe ser un nodo fuerte. De generación, obviamente, ¿no? Porque es un nodo de generación. Y debe ser fuerte. ¿Y por qué? Porque si yo al final voy a cerrar las pérdidas en él, si es un generador pequeño, pues voy a tener enormes problemas. O sea, yo puedo hacer un cierre en sistema colombiano y encontrar pérdidas de 150 megavatios. Y si yo puse de referencia un generador de 20 megavatios, pues cuando diga así, el generador genera 20 megavatios más 150 de pérdidas del sistema, pues hermano, ese generador no es real. O sea, eso que yo le estoy diciendo no es verdad, ese flujo no va a cerrar nunca. Usted va a tener que volverlo a correr, porque usted no le puede pedir a un generador de 20 que genere 170. La sobrecarga, el flujo no lo cierra.
Entonces, ¿qué pasa si yo, de nodo flotante, meto un nodo de 1400 megavatios como es San Carlos? Pues que estos 150 de pérdidas, si hacen falta, si es que hicieran falta, esos 150, pues los cubre ese generador perfectamente en su despacho. Entonces, por eso debe ser un nodo fuerte de generación del sistema, para no tener que volver a correr el flujo cuando haga el cierre de las potencias. Segundo, debe ser central. ¿Qué significa central? Físicamente, en su geografía. ¿Qué significa eso? Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan eso qué significa. Voy a pintar aquí bien esquemáticamente posible un mapa, diga usted, qué sé yo, de Colombia. Vamos por aquí el Urabá. Digamos que esto es un mapa de Colombia. Ustedes me acompañan con su muy generosa capacidad de abstracción. Y entonces yo voy a coger un nodo por aquí, en el Putumayo. Y aquí hay una generación en el Putumayo y yo decido usarlo como nodo de referencia. Entonces, al usar este como nodo de referencia, este es el 0 grados. Por aquí en Bogotá, los nodos van a estar, digo usted, por los lados de 40 grados. El ángulo, estoy hablando del ángulo. Y por aquí en La Guajira, los últimos van a estar en 80 grados. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un poconón de redes y bueno, hay muchos otros que ni siquiera voy a pintar aquí. No tiene importancia, es simplemente como una referencia. Voy a usar una red muy compleja de nodos por todas partes que al final terminan aquí. Y yo corro mi flujo de cargas y le digo que la referencia es esto y él al final resuelve. Y me dice, vea, para que todos los flujos se den y los consumos de las distintas ciudades sean como usted dijo y las generaciones que se inyectaron en el sistema sean unas generaciones que cumplan todo esto, el flujo de cargas debe dar una tensión aquí de tanto, una tensión aquí de tanto, una tensión aquí de tanto, y estos son los ángulos. Entonces, ¿qué sucede? Que probablemente voy a encontrar ángulos muy grandes porque estoy muy alejado de Putumayo. Estoy muy alejado del Putumayo y entonces me da más lidia porque después vamos a llegar a ver que el flujo de carga va a ser machetazos, va a ser aproximaciones. Por lo tanto, dado que este ángulo ya no lo puedo aproximar a un ángulo despreciable, pues seguramente voy a tener que hacer más iteraciones en mi flujo de carga para llegar al final esos 80. Y probablemente resuelva el problema, pero me voy a demorar 5 iteraciones más para llegar. ¿Qué pasa si alguien astuto hubiera dicho, no, venga, usemos como referencia este generador que está en el centro del país y démosle a este la denominación de 0 grados? Vamos a ponerle 0 grados a este. Entonces él corre el flujo y llega a lo mismo, digamos, ambos llegan a lo mismo. ¿Qué sucede? Que este que está aquí va a quedar en menos 40 grados y este que va a quedar aquí va a quedar en más 40 grados. Porque la diferencia relativa que tenía este con este era de 40 grados, pasaba de 40 a 80. Y la diferencia relativa de este era de 0 a 40. Entonces hay una diferencia de 40 grados en ambos casos. Pero mire qué tan bacano. En este segundo caso que estoy haciendo, espérate a ver que esto se me pegó. En este segundo caso que estoy haciendo aquí, los ángulos máximos que yo encontré en mi sistema fueron de 40 grados en magnitud, positivos o negativos, pero fueron de 40 grados. Entonces, si yo macheteé algo con el seno y el coseno, pensando que esos ángulos eran pequeños, me va mucho mejor en este segundo caso que en el primero. Wow, ¿ustedes están todavía o ya los desconecté? No, sí están. Algo aquí está loco en este otro computador también. ¿Cierto? Entonces ya entendieron por qué es bueno que la referencia se busque en un nodo central de la red. Nosotros usamos San Carlos, nosotros usamos Chivor, nosotros usamos Guavio. Esos son los 3 nodos que normalmente en ISA, en XM se usan como referencia, porque son nodos fuertes. Chivor es fuerte, son 1000 megavatios, San Carlos 1400, Guavio es en 1000. E incluso uno podía usar Tepsa en la costa, por aquí hay un Tepsa, pero Tepsa está muy lejos de Putumayo. Entonces uno busca plantas centrales que están en Antioquia o en Bogotá.
Entonces, yo lo que les quiero decir es, no es que no converja el flujo, igual vamos a llegar a la misma solución, solo que llego más rápido en menos iteraciones cuando yo pongo un nodo flotante central, porque los ángulos en magnitudes van a ser ángulos más pequeños, unos positivos y otros negativos, pero en magnitud van a ser más pequeños. Y vamos a mirar en los algoritmos que eso importa porque vamos a machetear las derivadas y vamos a machetear un poco de cosas donde vamos a suponer que la resta de los ángulos es muy cercana a cero y vamos a empezar a hacer machetazos que ustedes van que son básicamente, que tienen que ver con el número de iteraciones. Por lo tanto, ya encontramos dos características muy importantes. Que sea un nodo grande, por si hay problemas con las pérdidas, uno le puede asignar a ese nodo esas pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que cierra el flujo de cargas? Opera como un cierre topográfico. Yo no sé, ustedes no ven topografía, yo en mi carrera sí vi topografía, o sea que para mí esto es bastante común, esto que estoy haciendo, que es el cierre de un polígono. A nosotros nos ponían a hacerle el levantamiento topográfico a la UPB. Nos estaba darle toda esa vuelta, eso era un día entero con un teodolito, uno tomando datos en la época en que no habían láseres ni cosas de esas. Entonces, ¿qué sucede? Uno cogía un lugar y encontraba esto, que es como encontrar la magnitud y el ángulo de algún nodo. Aquí cierro este otro, aquí cierro este otro, aquí cierro este otro, aquí. Pero este último no se cierra, se deja como nodo de cierre. Este es el slack. En topografía, el último ángulo no se cierra, porque dice, como aquí hay errores acumulados por todas partes, esto se traga los errores que hay. Porque si yo me pongo a leerlo, seguramente ya no me va a cerrar, no me va a cerrar esto. Entonces, en sistemas de potencia nosotros decimos, vea, esto no se hace porque es que esto ya sabemos que no cierra, porque es que aquí están metidas las pérdidas del sistema, que no se saben, desde el principio no se saben. Entonces, simplemente asigne al nodo flotante el resto y después vea que eso le dé lógico. Porque si la central de San Carlos queda entregando 1.700 megavatios, quiere decir que mi flujo no da lógico, porque esa central no puede dar más de 1.400. Entonces, eso es lo que hace un flujo de carga y eso es un nodo flotante. El nodo de cierre donde yo no le asigno la potencia a pesar de que la sé. Quizá en la práctica la sepa, o sea, qué valor va a llegar, pero como esto es matemático, yo le digo, no, venga, deje para cerrar al final usted lo que quede faltando en el sistema, lo asume usted. Y entonces, ¿usted qué va a decir? Que finalmente San Carlos sí produce 1.400 megavatios. Lo que pasa es que los 1.400 que produce, matemáticamente, yo le asigné 300 de pérdidas del sistema. Pero finalmente, ¿a mí qué me importa? Porque esto es un algoritmo matemático. A mí lo que me importa es que San Carlos está generando 1.400 megavatios. Eso es lo que me importa. Pero ustedes no van a poder decir, no, pues que en realidad San Carlos genera 1.400, pero de esos 1.400 me atiende y no 900, porque el resto era para pérdidas. No, papá. Todos los generadores meten su energía ahí. Todos las meten para las pérdidas y para las cargas. Todos las metieron ahí. O sea, no es que San Carlos sea el que está asumiendo las pérdidas del sistema, no. San Carlos, para buscar un cierre matemático, le cargué las pérdidas. Pero después a mí se me olvida de dónde eran las pérdidas. A mí ya al final, lo importante es que todo me cierre, que las sumas de las generaciones más las pérdidas, las generaciones, sean iguales a las sumas de las cargas más las pérdidas. Y ya no me importa quién las mete en el sistema, eso no tiene importancia. Simplemente para encontrar una solución viable matemáticamente, yo hice este truco. Pero en la práctica no quiero decir que esa es la realidad. Que las pérdidas las está asumiendo el nodo Slack. No es verdad. Las pérdidas las mete todo el mundo. Solo que matemáticamente yo me habría metido en un problema si me hubiera querido poner un valor de pérdidas inicial y haber tratado de hacer esta generación, me habría tocado poner un generador ficticio con una generación igual a las pérdidas esperadas para que esta diferencia fuera mínima. Tremendo enredo. No, simplemente deje esta incógnita que no la necesita porque vea que usted tiene las dos cosas que sabe.
puede tener dos que no saben. Y dije que P y Q sea lo que le haga falta al sistema para que todo cierre. Eso es lo que es un flujo de carga en el fondo. Resolver la ecuación de potencia activa y reactiva en relación con estos temas. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer para resolver estos flujos de carga. Entonces, finalmente, ¿qué busca el flujo de carga? Flujo de carga busca hallar magnitudes de voltaje y ángulos para todos los nodos del sistema. Simplemente que hay uno que lo vamos a usar como referencia y le vamos a poner 0 grados. Esa es la única diferencia que hay. Incluso los flujos pueden usar una referencia para Venezuela, otra referencia para Colombia y al final simplemente ajustar los intercambios entre los dos, de las diferencias de ángulos de las dos referencias para que entre Colombia y Venezuela se den los flujos que se dan cuando se juntan los dos sistemas y se trata de una sola línea. No tendría que, para correr el sistema colombo-venezolano, usar una sola referencia en Colombia, porque el ángulo iría creciendo hasta Venezuela. No, yo puedo usar en Venezuela un ángulo con ese criterio de que sea central, con todo lo que estamos hablando, hacer en Colombia lo mismo y luego sencillamente en la frontera ajustar los dos ángulos entre sí para que el flujo por la frontera sea el que yo quiero decir. Entonces no tengo que enredarme pues con un ángulo que va creciendo de aquí hasta Venezuela y cuando yo corro un flujo que muchas veces son de sistemas muy grandes como en Estados Unidos, donde hay distancias de muchísimo, muchísimo, ahí puedo usar varios nodos slack y después ajustar. Ese tipo de cosas, digamos, pueden ser válidos en el sistema de potencia, buscando reducir fundamentalmente el número de iteraciones. Eso es lo que queremos en el fondo, reducir el número de iteraciones. Entonces, antes de entrar a mirar los algoritmos que usan en los flujos de carga,